El trueno cayó sin aviso, desgarrando el silencio del Titicaca, como si una montaña hubiese exhalado de golpe desde el fondo oscuro. Y en ese instante Maya supo que algo olvidado había despertado bajo las aguas. Las barcas temblaron sin viento, los peces huyeron sin sombra, y hasta el aire pareció detenerse para escuchar. Tarek avanzó hacia la orilla con una tensión que intentaba ocultar, sintiendo que el lago murmuraba un nombre que no recordaba haber oído antes. El cielo amanecía pesado, cargado de un gris metálico que hacía brillar la superficie como una herida abierta. La primera onda nació en el centro del espejo, perfecta, precisa, imposible. Maya sostuvo el aliento, comprendiendo que no era un simple fenómeno natural, sino un llamado dirigido a ellos. ¿Qué puerta había sido abierta en lo profundo? ¿Qué memoria ansiosa buscaba salir a la luz? ¿Y quién entre los vivos sería capaz de escuchar su verdad? El agua los recibió con un silencio tan profundo que parecía devorar cada sonido antes de nacer. Y Maya sintió cómo la presión del lago no solo apretaba su cuerpo, sino también sus pensamientos. A medida que descendían, la luz del amanecer se convertía en un recuerdo distante, filtrándose en tonos azules cada vez más densos. Tarek avanzaba unos metros por delante, moviéndose con una firmeza que ocultaba una inquietud creciente. Las sombras se estiraban en formas que no correspondían a la topografía del lugar, como si algo invisible nadara junto a ellos. El frío se volvía más agudo, casi punzante, y con él surgía la extraña sensación de que alguien o algo los observaba desde un rincón olvidado del agua. ¿Era simple imaginación? ¿O el primer susurro de una presencia que llevaba siglos esperando? Los primeros muros aparecieron como fantasmas, emergiendo de la penumbra con una claridad imposible para su antigüedad, y Maya sintió que el corazón le latía con una mezcla de asombro y miedo. Cada piedra estaba alineada con una perfección que desafiaba la lógica moderna, como si manos más precisas que humanas las hubieran colocado. Tarek se detuvo frente a un grabado semienterrado, y aunque la corriente lo empujaba suavemente, él parecía incapaz de alejarse de aquello. Un símbolo circular, rodeado de líneas que recordaban al movimiento del agua, brillaba débilmente cuando la luz de sus linternas lo tocaba. La sensación de ser observados creció, envolviendo sus cuerpos con una tensión casi eléctrica. ¿Quién había construido aquello? ¿Cómo sobrevivió intacto bajo el lago? ¿Y por qué ese símbolo parecía despertar en su presencia? Al internarse más en el corredor, el agua adquirió una densidad distinta, como si atravesaran un umbral invisible. Las linternas parecían más brillantes y más débiles al mismo tiempo, creando un contraste inquietante entre claridad y sombra. Maya sintió un zumbido suave en el pecho, un eco que no provenía del equipo, sino de algún lugar cercano a ellos. Una vibración que reconoció como no humana. Tarek avanzó con cautela, moviendo su luz hacia un arco de piedra que revelaba un acceso más profundo a la estructura. Algo brilló dentro, un destello fugaz que hizo que ambos se detuvieran. Era como si una presencia hubiera retrocedido al verlos entrar. ¿Qué guardaba ese pasaje? ¿Qué llevaba siglos protegiendo? ¿Y qué los había elegido para revelarlo ahora? El pasaje los llevó a una cámara amplia, silenciosa como una tumba, donde la temperatura descendió bruscamente. Maya sintió que el aire atrapado en su traje se contraía, un recordatorio de que allí abajo las reglas eran distintas. Frente a ellos, un enorme bloque triangular emergía del suelo, cubierto de símbolos que parecían moverse bajo la luz, como si respiraran.
Tarek dio un paso flotante hacia adelante, extendiendo la mano para rozar una de las líneas, pero un pulso de luz azul se encendió a lo largo del grabado antes de que pudiera tocar. Ambos retrocedieron, sorprendidos por esa respuesta casi consciente. El lago estaba vivo de una forma que nunca imaginaron. ¿Era una advertencia? ¿Un saludo? ¿O el despertar de algo que jamás debió ser perturbado? La cámara vibró como si el agua hubiese inhalado lentamente, y Maya sintió un leve tirón en el pecho. Una llamada suave, pero insistente que no podía ignorar. Tarek giró su luz hacia las paredes, sorprendido al ver cómo los símbolos parecían latir al ritmo de una respiración antigua. El silencio era tan profundo que cada burbuja de aire sonaba como un mensaje, como si el lago intentara hablarles con un lenguaje olvidado. A medida que avanzaban, la piedra emitía un calor extraño, casi humano, que contrastaba con el frío de las profundidades. Maya extendió la mano hacia una marca ovalada y sintió un pulso cálido atravesar su guante, un reconocimiento que la estremeció. Algo allí abajo no estaba muerto ni dormido, solo esperaba. ¿Qué era esa conciencia oculta? ¿Por qué parecía reconocerlos? ¿Y qué sucedería si respondían a su llamado? El corredor se estrechó hasta obligarlos a avanzar con movimientos lentos, casi ceremoniales, y la sensación de ser observados se volvió más nítida. Un murmullo sutil vibraba entre las piedras, como si cada bloque guardara un recuerdo que despertaba al sentir su presencia. «Tenno, les aunado un vez», despertaba al sentir su presencia. Maya sintió un hormigueo en la nuca, pero no era miedo, sino una mezcla desconcertante de familiaridad y desconcierto. Tarek golpeó accidentalmente una roca con su tanque, y el sonido repercutió de forma prolongada, abriendo un eco que no debía existir bajo el agua. Era como si el lugar respondiera, comentando cada acción, midiendo cada paso. Una suave corriente comenzó a guiarlos hacia adelante, casi empujándolos. ¿Era el camino correcto o una trampa? ¿Qué inteligencia podía moldear el agua con tanta precisión? ¿Y qué querían mostrarles? La corriente los condujo a un recinto más amplio donde el agua era extrañamente clara, como si nada del exterior pudiera contaminarla. En el centro, un pedestal circular emergía del suelo, cubierto por una capa de luz azul que se movía con la suavidad de una respiración. Maya y Tarek se detuvieron, flotando en un silencio reverente. Un objeto descansaba sobre el pedestal, una piedra tallada con patrones que parecían fluir como agua viva. Maya sintió una punzada en el pecho, un reconocimiento inexplicable, como si aquella reliquia la hubiese estado esperando desde antes de nacer. Tarek intentó acercarse, pero el agua a su alrededor se tensó, como si lo evaluara. Algo allí había elegido a uno de los dos. ¿Por qué esa piedra parecía latir al ritmo de su propio corazón? ¿Quién la había dejado allí? ¿Y qué propósito ocultaba? Cuando Maya extendió la mano hacia la piedra, una onda suave recorrió la cámara, como si el lugar entero exhalara al fin. El objeto emitió un destello que le envolvió la palma, calentando el agua a su alrededor con una intensidad que no quemaba, sino que sostenía. Tarek avanzó, preocupado por el repentino brillo, pero la misma fuerza que antes lo evaluaba ahora lo detenía. Maya sintió imágenes fugaces, montañas antiguas, agua fluyendo hacia arriba en lugar de caer, voces que no eran voces, sino memorias vivas. La conexión se profundizó, llenándola de una mezcla de claridad y vértigo. El pedestal reaccionó, abriendo un sendero luminoso que conducía hacia otra cámara. Algo acababa de aceptar. ¿Era un honor o una advertencia? ¿Qué esperaba detrás de ese nuevo pasaje? ¿Y por qué sentía que algo la reconocía desde antes del tiempo?
La luz los condujo a una cámara final donde el agua tenía un brillo etéreo, casi dorado, como si la propia claridad del sol hubiese sido atrapada allí durante milenios. El suelo descendía en forma de espiral, guiando la vista hacia un mural gigantesco que cubría toda la pared central. Maya se acercó lentamente, sintiendo cómo el lugar reconocía cada uno de sus movimientos. El mural mostraba figuras humanas y otras que no lo eran del todo, reunidas alrededor de una pirámide idéntica a la que habían encontrado. Tarek se detuvo a su lado, respirando de forma irregular ante la magnitud de lo que veían. Las figuras parecían vivas, como si aguardaran el regreso de alguien. Maya sintió un estremecimiento profundo, una certeza silenciosa que la atravesó. ¿Era aquel mural un registro del pasado o una advertencia del futuro? ¿Qué historia buscaba revelarse? ¿Y qué papel jugarían ellos en ella? Un silencio expectante envolvía la cámara, como si cada piedra aguardara el próximo movimiento de Maya. Al acercarse al mural, una vibración suave recorrió el agua, despertando un resplandor oculto en las figuras talladas. Tarek se mantuvo a su lado, pero ambos sabían que algo en ese lugar respondía solo a ella. Las imágenes parecían transformarse sutilmente, revelando rostros y gestos que no habían visto antes, como si una memoria antigua se activara en tiempo real. Una columna de luz descendió desde el techo, iluminando el centro de la cámara e invitándolos a acercarse. Maya sintió una mezcla de temor y destino, un hilo invisible que la empujaba hacia el corazón del misterio. Tarek quería detenerla, pero también comprendía que nada podría hacerlo. ¿Quiénes eran esos seres que parecían humanos pero no del todo? ¿Por qué aguardaban su presencia como un regreso anunciado? ¿Y qué verdad estaba a punto de revelarse? La columna de luz comenzó a expandirse lentamente, creando un anillo que flotaba alrededor de Maya como si quisiera medirla. La sensación no era hostil, sino profundamente curiosa. Una inteligencia silenciosa que intentaba reconocerla. Tarek avanzó un poco, preocupado, pero la luz bloqueó su paso con suavidad, sin agresión. Maya sintió un cosquilleo recorrer su piel, como si pequeñas partículas la examinaran con una familiaridad inquietante. En el mural, las figuras humanas alzaron sus manos hacia la pirámide y un destello azul surgió desde sus palmas, conectándose con el centro de la cámara Pimpapit. Maya se dio cuenta de que la historia allí grabada no era solo un registro. Era un ritual incompleto. ¿Por qué se activaba ahora? ¿Por qué ella podía interpretarlo sin haberlo aprendido? ¿Y qué esperaban que completara? Que completar. El resplandor azul se intensificó, convirtiéndose en un pulso que atravesó el agua y golpeó suavemente el pecho de Maya. No dolía, pero sí despertaba un recuerdo imposible. Un eco que no pertenecía a su vida, pero que la reconocía como si la hubiera estado esperando por siglos. Las figuras del mural se separaron visualmente del fondo, adquiriendo una profundidad inquietante, casi como si quisieran atravesar la piedra. Tarek llamó su nombre, pero su voz sonó distante, amortiguada por algo más grande que ellos. En el centro de la cámara, un símbolo emergió desde el suelo, girando lentamente como una flor luminosa. Maya sintió que debía tocarlo, aunque no sabía por qué. Tarek intentó detenerla, pero el lago parecía haber tomado su propia decisión. ¿Era ese el legado de los seres que construyeron la pirámide? ¿Era un despertar o una advertencia? ¿Y estaba preparada para lo que vendría?
Cuando los dedos de Maya rozaron el símbolo flotante, un estallido silencioso iluminó la cámara, expandiéndose como una ola suave que no empujaba, sino que acariciaba. La temperatura del agua cambió de inmediato, volviéndose cálida y ligera, como si hubiese dejado de pertenecer al mundo natural. Tarek observó con impotencia, atrapado detrás de la barrera que lo mantenía a distancia. El mural adquirió movimiento. Ríos fluyendo, montañas respirando, figuras luminosas descendiendo desde los cielos hacia la pirámide representada. Maya vio todo como si estuviera dentro del recuerdo de otra civilización. Una voz sin sonido la llamó desde lo profundo de su mente, una voz que no hablaba palabras, sino intención pura. ¿Quiénes eran esos hijos del resplandor? ¿Por qué habían dejado su legado bajo el Titicaca? ¿Y qué destino acababa de aceptar al tocar el símbolo? La luz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando la cámara envuelta en un resplandor suave y casi sagrado. Maya descendió unos centímetros, exhausta pero consciente de que algo dentro de ella había cambiado. La barrera desapareció, permitiendo que Tarek se acercara, aunque sus ojos mostraban más preguntas que alivio. En el centro del suelo, el símbolo se había desintegrado en diminutas partículas que ascendían como polvo de estrellas, perdiéndose en la cima de la cámara. El mural quedó inmóvil nuevamente, pero ahora una nueva figura brillaba en él. Una silueta humana que no estaba antes. Una figura que se parecía demasiado a Maya. Tarek la miró con una mezcla de miedo y asombro. El lago les había mostrado su secreto, pero no su intención. ¿Por qué el mural la había incluido? ¿Qué papel tenía en esa historia que recién comenzaba? ¿Y qué fuerzas despertaban más abajo? Un murmullo lejano recorrió la cámara, como si el lago hubiese despertado completamente y ahora respirara alrededor de ellos. Maya sintió un peso nuevo en el pecho, no físico, sino emocional, como si la visión que acababa de recibir la hubiese unido a algo inmenso y desconocido. Tarek intentó hablar, pero su voz se perdió entre un oleaje de vibraciones que provenían de las paredes mismas. La luz del mural comenzó a apagarse de manera irregular, como un corazón descompasado, y una corriente inesperada los empujó hacia el pasaje de regreso. Era como si la pirámide hubiera terminado lo que necesitaba mostrarles, y ahora exigiera que se movieran. Maya miró hacia atrás una última vez, sintiendo que el lugar la llamaba por su nombre silencioso. Algo se avecinaba, algo profundo que el lago llevaba siglos intentando contener. ¿Era una advertencia? ¿Un despertar inevitable? ¿O el inicio de un conflicto que aún no comprendían? El corredor que antes parecía un camino guiado ahora se sentía impredecible, como si la estructura misma estuviera reorganizándose a su alrededor. Las luces internas parpadeaban en patrones erráticos, recordándole a Maya el latido irregular de un gigante herido. Tarek nadó cerca de ella, vigilante, pero incluso él parecía afectado por la inquietud del lugar. Pont. De repente, el agua se volvió más densa y el sonido de un golpe profundo resonó a la distancia, como si algo enorme hubiese cambiado de posición en un nivel inferior. Maya recordó la figura nueva del mural, la que se parecía a ella, y un escalofrío la recorrió. Nada de lo que ocurría era casual. La pirámide estaba reaccionando. ¿A ellos? ¿O a algo que despertaba más abajo? ¿Qué fuerza ancestral se movía mientras avanzaban por aquel laberinto submarino? El corredor desembocó en una sala más grande, pero la penumbra allí era diferente, más espesa, casi viva. Maya sintió un hormigueo ascender por su espalda, como si una mirada invisible se deslizara detrás de ella. Tarek alzó su linterna.
revelando un espacio circular donde enormes pilares de piedra sostenían el techo, con una geometría que desafiaba cualquier lógica humana. En el centro, una grieta recién formada emanaba un débil resplandor azul, como si el lugar hubiera sido alterado desde adentro. Las vibraciones crecían cada vez más cercanas, como pasos gigantes que se aproximaban desde un plano profundo. Maya sintió una presencia distinta a todo lo que habían visto antes, una que pertenecía al corazón más antiguo del lago. ¿Qué guardián despertaba bajo sus pies? ¿Qué los había sentido cruzar aquel umbral? Y estaban a punto de enfrentarse a algo que no debía ser visto. La grieta se abrió un poco más, liberando una corriente cálida que no coincidía con la temperatura del resto del lago. Maya retrocedió instintivamente, pero una emoción extraña la ancló en su lugar. No era miedo, sino reconocimiento. Tarek extendió un brazo para protegerla, aunque sabía que no podían detener lo que fuera que ascendía. Una luz dorada comenzó a filtrarse desde la hendidura, y con ella, un canto profundo vibró en sus trajes como un eco antiguo. El agua empezó a girar en círculos suaves, formando un remolino silencioso que los envolvió sin dañarlos. Maya sintió que algo intentaba comunicarse con ella, algo que llevaba siglos aguardando. ¿Era el guardián del que hablaban los antiguos relatos? ¿Había despertado por su presencia? ¿Y qué mensaje emergía con aquella luz dorada? La luz ascendió con un ritmo casi ceremonial, y el remolino se expandió hasta abarcar toda la cámara. Maya sintió cómo el agua se volvía más liviana, casi como si perdiera peso, y una figura comenzó a tomar forma dentro del resplandor. No era humana, pero tampoco monstruosa. Era algo intermedio, una silueta majestuosa que parecía hecha de agua viva y luz antigua. Tarek se quedó inmóvil, sin saber si debía retroceder o acercarse. La figura se inclinó lentamente hacia Maya, como quien reconoce a un heredero olvidado. El canto profundo se intensificó, y la cámara vibró con una fuerza que no parecía destructiva, sino sagrada. Algo muy antiguo estaba despertando, algo que llevaba milenios aguardando el regreso de quienes pudieran escuchar su voz. ¿Era un aliado? ¿Un juez? ¿O el guardián que decidiría si los humanos merecían conocer el secreto del Titicaca? El guardián emergió por completo, y el agua pareció inclinarse ante su presencia, como si reconociera a un soberano perdido. Maya sintió un temblor recorrer su pecho, una mezcla de reverencia y desconcierto, mientras la figura luminosa la observaba con una paciencia que no pertenecía al mundo humano. Tarek se acercó con cautela, intentando descifrar si aquel ser era una amenaza o un aliado, pero cada vibración que emitía transmitía una calma profunda, casi protectora. El canto que antes resonaba se transformó en un murmullo más suave, un eco que parecía pronunciar su nombre sin palabras. La luz del guardián se intensificó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, como si revivieran historias olvidadas. Maya comprendió que aquel encuentro no era casual. La pirámide había despertado porque algo más grande estaba a punto de cambiar. ¿Qué buscaba revelarles el guardián? ¿Por qué la miraba como si la reconociera? ¿Y qué destino los esperaba bajo aquel lago sagrado? El guardián extendió un brazo translúcido hacia el suelo, y una corriente luminosa se abrió paso formando un sendero que descendía aún más profundo en la pirámide. Maya sintió un impulso interno, casi un llamado ancestral que la empujaba a seguirlo, aunque su razón gritaba que ningún ser humano había llegado jamás tan lejos. Tarek tomó su brazo para detenerla, pero en cuanto la tocó, una oleada de imágenes cruzó por su mente. Civilizaciones antiguas, templos vivos, y un pacto sellado
mucho antes de cualquier memoria humana. Ambos se quedaron inmóviles, aturdidos por la revelación compartida. El guardián esperó, inmóvil pero expectante, como un juez paciente que observaba si estaban listos. Maya comprendió que aquel descenso no era una invitación, era una prueba. ¿Qué encontrarían en el corazón más profundo de la pirámide? ¿Por qué esos recuerdos parecían tan cercanos? ¿Y cuál era el precio del conocimiento que estaban a punto de recibir? El corredor los envolvió con una luz más tenue, casi plateada, que hacía que cada movimiento dejara un rastro efímero, como si perforaran un velo entre mundos. Maya sintió que el agua se volvía más liviana, casi como aire espeso, y la presión desapareció por completo. Tarek nadó a su lado, atónito por el cambio, consciente de que aquello desafiaba todas las leyes físicas conocidas. Al final del pasaje apareció una cámara circular más pequeña, iluminada por un resplandor suave que emanaba de un anillo de piedra suspendido en el centro. El guardián se detuvo a la entrada, negándose a avanzar, como si el interior perteneciera solo a ellos. Maya sintió que el anillo la observaba, vivo de alguna manera, registrando cada respiración. Algo dentro de ella reaccionó. Un eco que llevaba horas despertando. ¿Qué era aquel anillo suspendido? ¿Por qué parecía esperar solo a los humanos? ¿Y qué revelación aguardaba tras su resplandor silencioso? Al acercarse al anillo suspendido, una vibración suave recorrió el agua, como un suspiro antiguo liberado tras siglos de espera. Maya sintió un calor inesperado bajo el traje, una resonancia que no venía del exterior, sino de algún lugar profundo dentro de ella. Tarek levantó su luz, y el anillo respondió con un destello que delineó símbolos que no habían visto antes, figuras que mostraban humanos recibiendo algo de seres hechos de agua y luz. La cámara se volvió más silenciosa, como si los sonidos se hubieran reducido a un ritmo lejano que imitaba un latido. Maya extendió la mano, impulsada por una certeza inexplicable, mientras Tarek luchaba entre protegerla o permitir el contacto. Aquel anillo era una llave, una memoria o un llamado. ¿Qué despertaría al tocarlo? ¿Qué verdad buscaba revelar? ¿Y qué cambio traería para el mundo más allá del lago? El contacto de Maya con el anillo desencadenó una explosión silenciosa que iluminó la cámara con un resplandor blanco puro. Y por un instante el tiempo pareció detenerse. La luz no cegaba, envolvía. Un torrente de imágenes fluyó por su mente. Ciudades antiguas flotando sobre el agua, seres luminosos caminando entre humanos, un pacto de equilibrio sellado en un tiempo en que ambos mundos coexistían. Tarek intentó alcanzarla, pero una corriente suave lo mantuvo a distancia sin violencia. El anillo se fragmentó en miles de partículas que comenzaron a girar alrededor de Maya, como si reconocieran algo dormido dentro de ella. Cuando la luz se desvaneció, el guardián había avanzado, inclinado en señal de respeto. Maya entendió que había sido marcada, elegida o recordada. ¿Qué significaba ese reconocimiento? ¿Qué esperaba el guardián ahora? ¿Y qué destino se había activado en lo más profundo del Titicaca? El resplandor del anillo disipado aún flotaba en el agua como un eco dorado, y Maya sentía un pulso nuevo en su interior, un ritmo que no le pertenecía, pero que la guiaba con suavidad. El guardián se mantuvo frente a ella, observándola con una mezcla de solemnidad y esperanza, como si hubiese esperado ese momento durante siglos. Tarek, aunque sorprendido, se mantuvo firme a su lado, tratando de comprender qué había cambiado en ella. De pronto, el suelo de la cámara comenzó a vibrar con una frecuencia grave, y un camino de luz azul se abrió bajo ellos, extendiéndose hacia la oscuridad
inferior. El agua se movió en una corriente ascendente, como si el lago respirara a través de ese nuevo sendero. Maya sintió que el camino la reconocía, que la esperaba. ¿Era ese el sendero sagrado de los antiguos relatos? ¿Qué secretos guardaba su resplandor? ¿Y qué destino aguardaba más allá de su final incierto? El sendero azul comenzó a descender como una rampa viva, abriéndose paso hacia una profundidad que ningún registro científico había mencionado jamás. Maya sintió que cada paso flotante que daba la alineaba con una memoria antigua, como si caminara sobre el recuerdo de quienes habían construido aquel santuario. Tarek avanzó junto a ella, aunque el resplandor parecía apartarse suavemente de él, sin rechazo, pero sí con clara intención. El guardián lo seguía, moviéndose con una elegancia tranquila que hacía vibrar el agua en patrones circulares. El ambiente se volvió más cálido, más dorado, y paredes cristalinas comenzaron a surgir alrededor del camino. Cada una mostraba escenas del pasado, figuras humanas junto a seres de luz, un tiempo en que ambos mundos compartían conocimiento. ¿Qué pretendían mostrarles? ¿Qué mensaje buscaba renacer en esa profundidad prohibida? ¿Y por qué Maya podía comprender cada imagen como si alguna vez hubiera pertenecido a ellas? Al llegar a la base del sendero, el camino se abrió en una sala inmensa, una catedral subacuática que parecía esculpida en cristal y piedra viva. Maya sintió un estremecimiento al ver el trono circular que se erguía en el centro, iluminado por una luz azul que no provenía de ninguna fuente conocida. Tarek contuvo el aliento, fascinado por la perfección imposible de aquel diseño. El guardián se detuvo a unos metros, como si esa cámara perteneciera exclusivamente a los humanos. El espacio vibraba suavemente, como si respirara, y símbolos antiguos recorrían las paredes en espirales interminables. Maya entendió que ese era el corazón de la pirámide, el núcleo donde los antiguos habían sellado su pacto. Pero también sintió algo nuevo, una presencia oculta bajo el trono, esperando ser liberada. ¿Qué guardaba la cámara central? ¿Por qué parecía resonar con ella? ¿Y qué consecuencias tendría despertar aquello que yacía dormido? Maya se acercó al trono con un temor reverente, sintiendo que cada latido suyo encontraba un eco en la estructura. El agua en la sala comenzó a vibrar con un ritmo constante, como si reconociera su presencia. Tarek quiso impedirle avanzar, pero comprendió que aquella prueba no era para él. El guardián inclinó su forma líquida, en un gesto que parecía una despedida o un permiso. Maya extendió la mano hacia el borde del trono y una onda azul estalló silenciosamente, iluminando todas las paredes con un resplandor que parecía provenir de la memoria misma del lago. Símbolos se unieron y formaron una figura luminosa que se elevó frente a ella. Una figura que parecía humana, pero hecha de agua y tiempo. Maya sintió una conexión inmediata, como si se mirara en un espejo antiguo. ¿Era esa figura un recuerdo? ¿Un antepasado? ¿O la última pieza del legado que había sido convocada a despertar? La figura luminosa avanzó lentamente sin caminar, como si el agua misma la sostuviera. Maya sintió que una oleada de recuerdos ajenos fluía hacia ella, fragmentos de una civilización que había gobernado el equilibrio del agua, custodios de un conocimiento que ninguna era moderna había comprendido. La figura extendió una mano líquida, y sin tocarla, Maya sintió un calor profundo en su pecho, como si una llave invisible girara dentro de él. Tarek observó todo con el corazón acelerado, temiendo que Maya estuviera pagando un precio
que ninguno de los dos comprendía. La cámara entera vibró con un pulso final, y el sendero azul detrás de ellos comenzó a cerrarse, como si el lago los encerrara en un destino ineludible. Maya sintió que la figura la aceptaba, que algo dentro de ella despertaba. ¿Qué transformación había comenzado? ¿Qué rol debía asumir ahora? ¿Y qué fuerzas aguardaban en el último umbral? El silencio que siguió fue tan profundo que Maya creyó escuchar su propio pulso resonando contra las paredes cristalinas, como si ahora formara parte del corazón mismo de la pirámide. La figura luminosa flotó frente a ella, aguardando, sin prisa y sin juicio, como si supiera que el siguiente paso debía surgir de su voluntad. Tarek observaba con una mezcla de temor y fidelidad inquebrantable, sabiendo que ya no podía protegerla de aquello que la había elegido. El guardián inclinó su forma líquida, reconociendo que el destino que había dormido bajo el Titicaca durante milenios finalmente despertaba. La figura extendió un nuevo destello, no para reclamarla, sino para mostrarle algo más profundo. Una puerta que se abría solo una vez en muchas eras. Maya sintió que la estructura entera contenía el aliento. ¿Qué esperaba tras esa revelación final? ¿Por qué sentía en su interior una fuerza que no recordaba haber tenido jamás? ¿Y cuál sería el precio de cruzar ese umbral? La figura luminosa giró lentamente, revelando un portal circular que se abría detrás de ella. Un umbral hecho de agua suspendida, que brillaba como una luna líquida. Maya sintió cómo su cuerpo era atraído hacia esa luz, no con fuerza, sino con una ternura que parecía recordarle un hogar que jamás había conocido. Tarek intentó acercarse, pero una corriente suave lo mantuvo en su lugar, sin violencia, como si el portal aceptara solo a quien llevaba la marca interior. Las imágenes que había visto antes regresaron. Seres caminando entre mundos, un pacto sagrado, la promesa de custodiar el equilibrio del agua. Maya comprendió que aquel umbral no conducía a un lugar físico, sino a un espacio de conocimiento que unía pasado, presente y futuro. El guardián inclinó su forma, invitándola a avanzar. ¿Era ese el verdadero propósito de la pirámide? ¿O solo el comienzo de algo aún más grande? ¿Qué revelaba ese portal que ninguna civilización había logrado descifrar? Cuando Maya cruzó el umbral, el mundo se transformó en un vasto océano de luz donde no existían paredes ni profundidad, solo un horizonte ondulante de memoria pura. Su cuerpo parecía más ligero que nunca, y una serenidad antigua la envolvió como un abrazo olvidado. Frente a ella, múltiples figuras luminosas emergieron, seres similares al guardián, pero más definidos, cada uno irradiando una calma infinita. No hablaban, pero transmitían imágenes. La creación de la pirámide, el equilibrio que protegían, los errores que habían hundido civilizaciones pasadas. Luego, todas las miradas se dirigieron hacia ella, como quien reconoce a un heredero finalmente encontrado. Maya sintió que su mente se abría, comprendiendo verdades que no podían expresarse con palabras humanas, pero también sintió el peso de una decisión. ¿Debía asumir el rol que le ofrecían? ¿Podía regresar siendo la misma? ¿Y cuál era el verdadero destino del lago si aceptaba? La luz comenzó a concentrarse en torno a Maya, envolviéndola en un remolino suave que parecía medir cada fragmento de su ser. Contuvo. Las figuras luminosas se acercaron hasta casi rozarla, y en ese instante comprendió que no era una prueba, sino una elección. Podía aceptar el conocimiento y convertirse en puente entre mundos. O podía rechazarlo y dejar la pirámide dormir otros 1000 años. Maya cerró los ojos y sintió a Tarek al otro lado del umbral. Su lealtad silenciosa, su miedo,
su esperanza. Esa conexión humana, tan simple y tan poderosa, le recordó quién era. Abrió los ojos y extendió la mano hacia las figuras, no para rendirse, sino para compartir su propia memoria. Las figuras se detuvieron, sorprendidas por un gesto que no estaba en sus antiguas profecías. ¿Había cambiado el rumbo del pacto? ¿Podían los humanos ser más que observadores? ¿Y qué nuevo vínculo estaba a punto de nacer? El remolino de luz se calmó, y por un instante eterno, todo quedó suspendido. Las figuras luminosas retrocedieron ligeramente, Luego una corriente cálida recorrió la sala infinita, y todas las figuras inclinaron sus formas con un gesto que mezclaba respeto y acuerdo. El portal se abrió detrás de ella, esta vez estable, invitándola a regresar. Maya sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Llevaba consigo un eco, un fragmento de aquella sabiduría antigua. Pero también la certeza de que no todo estaba escrito. Tarek la esperaba al otro lado, con los ojos brillantes y el corazón agitado. Cuando Maya cruzó nuevamente el umbral, la pirámide se iluminó con un resplandor final antes de comenzar a cerrarse. El lago Titicaca volvió a su silencio, pero ya nada era igual. ¿Qué despertarían esas nuevas conexiones? ¿Qué futuro nacería del eco de los dioses? ¿Y quién sería la primera voz en contarlo?